La formación del trayecto del esófago. Primero voy a hablar sobre el esófago. El esófago es un conducto muscular del aparato digestivo que va a comunicar la faringe con el estómago. Para el trayecto, primero vamos a necesitar el bolo alimenticio o la comida, como se dice, que va a pasar de, de la faringe y va a atravesar todo el esófago hasta llegar al estómago. Al llegar al estómago va a producirse por la acción del jugo gástrico. El bolo alimenticio se va a transformar en una pasta de alimento semi-digerido, la cual esta va a pasar al intestino delgado. Entonces los restos que no son digeridos van a pasar al intestino grueso para que posteriormente sean expulsados al exterior. El esófago va a poseer dos esfínteres, que como vemos acá tenemos al esfínter esofágico superior, que va a estar formado por músculo esquelético, y el esfínter esofágico inferior, que va a estar formado por músculo liso. En el esfínter esofágico superior se va a regular la progresión del alimento desde la faringe hacia el esófago y va a evitar la entrada del aire. En el esfínter esofágico inferior va a evitar que todo el contenido del estómago regrese al esófago. Entonces, podemos decir que lo normal sería que el esfínter esofágico inferior esté cerrado. Por lo contrario, si el esfínter esofágico está abierto, se va a producir un reflujo gástrico. Las cardias y sus relaciones anatómicas. Para entender esto, primero voy a hablar sobre el estómago. El estómago va a tener dos porciones, que va a ser una porción horizontal y una porción vertical. También va a tener una curvatura, dos curvaturas, que como ven acá, tenemos una curvatura menor y una curvatura mayor. Y también va a tener dos orificios, que la primera va a ser las cardias y la siguiente va a ser el canal pilórico. Primero, en la curvatura mayor va a estar desde el borde superior del cardias hasta el borde inferior del píloro. En esta parte se va a encontrar la incisura del cardias, donde estoy señalando. Y después tenemos la curvatura menor, que también se va a extender desde el cardias hasta el canal pilórico. Y luego va a continuar con el borde superior del duodeno. En esta parte se va a encontrar la incisura angular, como vemos acá. Entonces podemos decir que el cardias es oval y se encuentra al inicio de la curvatura mayor. Y también va a conectar el esófago con el estómago. Vamos a continuar con el estómago. El estómago va a tener 5 porciones, que es las cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. En esta ocasión voy a hablar del fondo, del cuerpo y el antro. El fondo es la porción superior del estómago y va a estar próxima a la cardias. Después, el cuerpo va a ser la porción central o principal del estómago. Y por último vamos a tener al antro, que va a ser la porción inferior y esta va a estar proximal al píloro. Las tres primeras porciones del estómago se van a conocer como estómago proximal. En esta parte del estómago proximal eh, va a haber algunas células que van a producir ácido y pepsina. Este ácido y pepsina va a ayudar a digerir los alimentos. También se va a producir un factor intrínseco que es una proteína que el cuerpo va a necesitar para absorber la vitamina B12. Y estas dos últimas porciones, que son el antro y el píloro, también se va a conocer como estómago distal. El estómago distal se va a encontrar la curvatura mayor y la curvatura menor. El duodeno va a ser la parte del intestino delgado que va a conectar el estómago con el yeyuno. Y a su vez esto va a tener 4 porciones. La primera porción sería la porción superior. Después tenemos la porción descendente. Le sigue la porción horizontal
Y para finalizar tenemos la porción ascendente. Vamos a tener la primera porción y la segunda porción del duodeno. La primera porción del duodeno también la vamos a llamar subhepática. Esta primera porción se va a originar en el píloro y luego va a tomar contacto con el cuello de la vesícula biliar, que lo voy a representar con el color azul, que va a estar acá. Y a su vez también va a tomar contacto con la cara póstero inferior del hígado, que va a ser esta parte que estoy señalando. También la primera porción va a tener una cara superior y va a tener una cara inferior. En la cara superior vamos a encontrar al epiplón menor y en la cara inferior va a encontrarse con la cabeza del páncreas. Entonces después todo esto se va a continuar con la segunda porción. Después vamos a tener a la segunda porción del duodeno, que también va a ser llamada la porción descendente. Esta segunda porción va a rodear el borde derecho de la cabeza del páncreas y en su cara posterior y medial vamos a tener al conducto colédoco biliar común, que es esta parte que estoy señalando de acá. Y también vamos a tener el conducto de Wilson y Santorini, que es el conducto pancreático, que está acá. Y uno de estos dos últimos conductos, que va a ser el de Wilson o el de Santorini, va a desembocar junto con el colédoco. En esta segunda porción del duodeno se suele obstruir con los casos del cáncer de páncreas. Para finalizar voy a hablar sobre la vía biliar y con qué segmentaciones hepáticas se relacionan. Para empezar nos dice que la bilis que excreta el hígado va a ser recolectada por canalículos bilíferos. Cada porción hepática tiene su conducto biliar. Como vemos acá tenemos la porción hepática derecha y la izquierda, y ambas se van a unir en un conducto hepático común, que va a ser el que estoy señalando. Y también nos dice que la arteria hepática derecha va a emitir la arteria cística, y esta arteria cística va a estar destinada a la irrigación de la vesícula biliar. Por lo tanto, las relaciones entre la arteria cística y el ducto cístico van a ser de importancia quirúrgica en la extirpación de la vesícula biliar.